Bienvenido al tutorial de Spring MVC. Bien, el día de ayer teníamos programado un Hangout de Spring MVC y debido a problemas técnicos no se pudo dar. Por esa razón es que se ha preparado este video tutorial de Spring MVC por respeto al público. Bien, el día de ayer estábamos en el Hangout con César Bustamante. César Bustamante es el responsable de librodigitales.net y estábamos con él porque este video tutorial está patrocinado por Libros Digitales. En Libros Digitales se está desarrollando cursos virtuales y también cursos presenciales. Entonces, ahí está su portal y como pueden ver, aquí teníamos programado en la fecha de ayer un Hangout, pero como repito, por problemas técnicos no se pudo dar. Bueno, acá tenemos algunos cursos virtuales que se están desarrollando, algunos ya están terminados. Y aquí tenemos Spring Framework. Por otro lado, también tenemos cursos presenciales. También tenemos el curso de Spring. Bien, vamos a empezar a desarrollar este video tutorial. Para lo cual vamos a empezar a revisar una diapositivas. Ingresemos a mi blog. Y en mi blog tenemos acá una diapositiva. Bueno, está en formato PDF. Se está cargando. Acá lo tenemos. Vamos a verlo en forma ampliada. Bien, Spring MVC. Vamos a ver tres puntos. Primero vamos a estudiar el patrón MVC, luego la arquitectura de Spring MVC y finalmente una demo. Empezaremos revisando el patrón MVC. MVC es un patrón que divide las aplicaciones en tres tipos de componentes. Estamos hablando del modelo, El modelo es el componente donde desarrollas la lógica de negocio, por lo tanto ofrece servicios de lógica de negocio. La vista, que en este caso lo que va a hacer es generar el HTML que va a enviar al browser. El modelo lo desarrollamos normalmente con POJOS, las vistas con JSP. Y tenemos el controlador. El controlador juega un papel muy importante en este patrón. Es el que recibe el requerimiento, ejecuta uno o varios métodos del modelo, obtiene el resultado y envía la respuesta a la vista para que genere el resultado, la respuesta o la página HTML que va a enviar al browser. ¿Cómo sabe el controlador cuál es el modelo que debe utilizar y cuál es el método que debe utilizar? Eso de alguna forma está mapeado dentro del controlador. Ahí lo tenemos. De alguna forma está mapeado.
Entonces, para el requerimiento 1 lo resuelve el modelo 1, el método 1. Para el requerimiento 2 lo resuelve el modelo 1, método 2. Y así sucesivamente. El detalle está que este mapeo de los requerimientos versus modelo versus método, en realidad lo tenemos que desarrollar dentro del controlador, que son servlets normalmente en una aplicación Java Web, mediante código Java, o sea, mediante estructuras de control, por ejemplo, if. Mediante if, tú dices, si es requerimiento 1, ya anda el método 1 del modelo 1, y así sucesivamente. Es así como se resuelve, de forma programática. Bien, por otro lado, es posible que el modelo requiera tener un componente de persistencia, ya sea para consultar o para grabar. Entonces, este modelo podría comunicarse directamente a este componente de persistencia, que puede ser una base de datos. ¿De acuerdo? Este es componente que persiste los datos. Pero muchas veces es mejor crear un componente de lógica de persistencia personalizado para un motor de base de datos. Entonces, en ese caso, tenemos otro patrón llamado DAO. Entonces, se puede separar lo que es la lógica de persistencia en un componente aparte, y el modelo en ese caso se comunicaría con este componente DAO para acceder a los componentes de persistencia propiamente dicho, o sea, las bases de datos, por ejemplo. Entonces, es así como funciona el patrón MVC. La pregunta que siempre hacen es, ¿por qué tengo que hacer un componente más DAO? ¿Por qué no hago directamente el modelo que se comunique con la base de datos? Es una pregunta típica. Bueno, podría haber varias respuestas, ¿no? Tendrías que hacer un DAO porque de repente tú tienes tu aplicación, digamos, de desplegarla para varios motores de base de datos. Entonces, dentro del DAO tú tendrías componentes, por ejemplo, para SQL Server, otros componentes con las mismas interfaces, implementando las mismas interfaces para MySQL, otros para Oracle. Estarías aplicando ahí una fábrica de DAOs, ¿no? Ahora, ¿cuándo no usarlo? Bueno, cuando de repente tú tendrías que el componente base, tu base de datos va a ser única, no vas a cambiar, y tu aplicación de repente no es muy grande, una aplicación relativamente pequeña, entonces de repente ahí no amerita crear tantos componentes. Esa podría ser una justificación para no crear un tipo de componente lógica de persistencia. Pero como repito, eso siempre es un tema de discusión, ¿no? Bien, ahora veamos cómo es que, cómo es que Spring resuelve este problema del MVC, no de los componentes de persistencia. Eso no es tema de este tutorial. Bien, en este caso tenemos también las vistas, el controlador, y por este lado estarían el modelo, ¿no? Acá tendríamos nosotros el modelo. Bueno, en este caso, digamos que Spring le llama service, ¿ya? Se llama service, por si acaso, ya, no hay que confundir. Spring le llama service, los componentes de servicios, porque dan servicio, ¿no? Entonces, este señor controlador se comunicaría con los componentes de servicios. Así.
Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Primero tenemos un servlet dispatcher. Este servlet dispatcher se configura en el archivo web.xml. ¿Ya? Se configura en el archivo web.xml. Entonces, este recibe todos los requests. Todos los requests va a recibir. ¿Cómo llega al controlador? El controlador es un método. Un método que es el que va a resolver ese request. Entonces, el request 1 se ejecuta con el método 1. ¿Dónde está eso? Esto está configurado en los handler mapping, los mapeos. Estos handler mapping se pueden hacer en XML o con anotaciones en la misma clase controladora. Pero tienes que configurarlo. Esa es configuración. No es programáticamente como fue en el caso anterior cuando tú lo desarrollas directamente con serverless con JCP. En este caso no es así. En este caso tú lo configuras en archivos XML o directamente en la clase controladora con anotaciones, que es lo más fácil. Bien, entonces este señor va a resolver este requerimiento llamando a métodos de las clases service. Puede ser que interactúe con una sola clase service o con varias clases service, con uno o con varios métodos, pero te resuelve el problema. Una vez que resuelves el problema, tienes que indicarle los datos que van a ir a la vista. Esos datos que van a ir a la vista se llama modelo. Y tienes que indicar el view. El view es el nombre de un archivo JSP, solo el nombre. ¿Ya? Entonces, con el nombre del archivo JSP, este view resolver te va a dar el nombre con su respectiva extensión y su ubicación exacta. O sea, te va a dar exactamente dónde se encuentra ese archivo. Y ese archivo es un view, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el view, acá, en este lado, supongamos que el view, tú le dices que el view se llama ver datos, por ejemplo. Entonces, el view resolver le va a decir, oye, ver datos, por si acaso, ver datos, ¿qué cosa es? Ver datos está en una ruta. Va a indicar la ruta, algo así. Le va a indicar la ruta, ver datos.jsp. Todo eso es lo que le va a indicar el view resolver. Va a completar con un prefijo y un sufijo. El sufijo es la extensión, el prefijo es la ubicación de ese archivo, de ese view. El controlador solamente le dice el nombre del archivo. Con esos datos, una vez que el dispatcher ya tiene la ruta correcta, el nombre del archivo, todo lo demás, y además tiene el model. El model aquí son los datos que el controlador envía al view a través del dispatcher servlet. Una vez que el dispatcher servlet ya tiene el nombre del view y su ubicación correcta, más el modelo, que son los datos, lo ejecuta y genera la respuesta al browser. Se supone que este request viene del browser y esta respuesta va también al browser. Así es. Esta es la forma como trabaja Spring MVC. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente punto. El siguiente punto es la demo. Vamos a empezar con la demo. Bien, aquí tengo la carpeta libros digitales en la unidad C y este es un repositorio en GitHub. Aquí vamos a crear el demo.
en este repositorio. Ya, en este repositorio vamos a crear el demo. Este repositorio está en GitHub. GitHub. Y acá sería G Coronel C. Entonces aquí tenemos el repositorio. Ahí está, este es el repositorio. Entonces aquí vamos a guardar el demo. Bien, el IDE que vamos a utilizar es STS. STS es el IDE, se usa normalmente para desarrollar con Spring. STS, vamos a poner acá Spring. Ahí está. Entonces tú lo descargas. Para Windows. Yo ya lo he descargado, lo tengo acá en programas. No, aquí tengo Spring Tool Suite 3.7. La versión que está aquí, que es, bueno, no me dice qué versión es de STS. Acá 3.7.1. Y la que tengo es, vamos a ver, 3.7.0. O sea, es casi la misma. Bien, al momento de desempaquetar este archivo, se crea esta carpeta STS Bundlet. Y aquí tienes el IDE. Y este de acá es un servidor web. Ya tienes todo prácticamente. Entonces carguemos este IDE. Y el workspace que vamos a utilizar es este de acá. No hay nada, está en blanco ahorita. En este momento se encuentra en blanco, no hay nada. Entonces se va a inicializar. Entonces esperemos que cargue. Ahí está. Este es el workspace. Aquí tenemos el workspace. Con el botón Browse puedes cambiar de workspace. ¿Ya? Con el botón Browse puedes cambiar de workspace. Aquí lo tenemos. Ok. Y va a inicializar esta carpeta del workspace. Lo va a inicializar. Ahí lo está inicializando. Está inicializando, ¿no? Vamos a ver ahí. Ya levantó. Y ya lo inicializó. De acuerdo. Ahí está. Sigue inicializando, creo, ¿no? Sí, está inicializándolo. Ahí está. Aquí está, ¿no? Configurando el workspace. El server. Ya registró el servidor. Automáticamente lo configura. Bueno, esta es la pantalla de bienvenida. Vamos a cerrar esta pantalla. Bien, vamos a crear el proyecto MVC rápidamente. Entonces lo que vamos a hacer es control N y acá ponemos Spring Project Next. Bien, y esta es la ventana para crear el proyecto. Vamos a ponerle demo MVC y lo vamos a ubicar en el repositorio. Entonces nos ubicamos acá en la unidad C, libros digitales, Hangout, ahí está. Y agregamos aquí el nombre de la carpeta. Bien, el tipo de proyecto que vamos a crear es Spring MVC Project. Aquí tenemos. ¿Por qué esta opción? Porque ya lo configura. Ya te configura todo el proyecto listo para que tú empieces a desarrollar tu demostración o un proyecto real.
Bueno, aquí te dice que requiere descargar varios bytes. Esta forma de inicializar el proyecto con Spring MVC es con Maven, por lo tanto te va a crear un POM. Por eso es que te dice que va a descargar archivos. Está estimando la cantidad de bytes que va a descargar. Le dices que sí nada más. Bueno, en mi caso yo ya tengo los archivos descargados en mi repositorio. Eso lo puedes ver acá. En la unidad C, usuarios, Gustavo Coronel, .m2, repositorio, y acá están todas mis librerías. Automáticamente lo descarga, así que no tendríamos ningún problema en esta parte, ¿no? Lo hace solo. Ya, aquí están todas mis librerías. Bien, entonces aquí vamos a poner el dominio sería PE libros digitales de la empresa patrocinadora y el nombre de la aplicación demo app. De acuerdo, entonces le damos finish, finalizar, y ya tenemos el proyecto. Ejecutar en background. Sí, siempre ejecutar en background. Ahí está. Bueno, está configurando el workspace, está configurando también la aplicación seguramente. Esta es una aplicación que ya está configurada, ya podemos ejecutar incluso. Y va a funcionar correctamente. Veamos, que termine, todavía está en 40%. Sigue configurando. Eso lo podemos ver acá, ¿no? En donde dice Maven consola, ahí está. Vamos a ver si alcanzamos a ver algunas descargas, actualizaciones que esté haciendo. No, ya no hay descarga de Maven, simplemente está configurando el workspace. Bien, ya tenemos configurado el workspace. Vamos a ejecutar el proyecto. Lo ejecutamos. Permitir, ahí está. Bien, ya tenemos ejecución. Nos dice Hello World y nos da la fecha de hoy día, ¿no? Bien, pero vamos a revisar el proyecto. ¿Qué cosa es lo que ha hecho? Primero, en el POM XML está todas las librerías que requiere. Vamos a cambiar acá la fuente. Bueno, yo uso consolas. Ahí está, vamos a ponerle de 18, negrita. Negrita de 18, ahí está. Y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, se configura con el JDK 1.6 y la versión que configura por defecto es la 1.1, 3.1.1. Y aquí tenemos todas las librerías que necesita por default y posiblemente algunas otras que no se usen, ¿no? Todavía. Pero puedes agregarle más librerías en caso necesites algunas otras librerías. Por ejemplo, si usas una base de datos, tienes que agregarle la configuración de la base de datos para que descargue la librería respectiva. Aquí puedes ver lo que tienes configurado y ahorita en este momento. Y cuando encuentra una librería que depende de otra, también la carga o intenta cargarla en todo caso, ¿no? Intenta cargarla, si puede lo hace, si no da un error, ¿no? Sus dependencias también las intenta cargar. Y es bien interesante, ¿no? Si quisieras agregar alguna dependencia, tienes esta opción. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, MySQL. No lo reconoce, ¿no?
No lo reconoce, ¿por qué? Porque el repositorio local de repente no está actualizado. ¿Ya? Habría que actualizar el repositorio local, ¿no? Bien, pero es otro tema. Vamos a hablar lo que nos corresponde ahorita, el MVC. Primero, hablemos de este tema. Acá está. Vamos a ir acá. El despache serlet. El despache serlet. ¿Dónde se encuentra configurado el despache serlet? El despache serlet lo encuentras primero el web XML. Aquí está configurado el despache serlet. Ya, aquí lo tenemos. Aquí está. Bien, entonces como puedes ver en esta región que voy a marcar, se encuentra la configuración del despache serlet. Primero tenemos acá el serlet. Tienes que registrar el serlet, que está acá. Este es el serlet. Ahí está registrado. Bien, y este es el nombre con el cual se está registrando el serlet. Y aquí está el mapping. Aquí le estamos diciendo que este despache serlet va a responder a todos los requests. Y la configuración está en un archivo XML, es este. Aquí está la configuración. Por ejemplo, si tendrías que configurar el mapeo de los requests, tienes que hacerlo ahí. Pero como repito, también se puede hacer con anotaciones. Aún haciendo con anotaciones, tienes que hacer aquí cierta configuración. Como por ejemplo, tienes que decirle que vas a usar anotaciones. ¿Ya? Primero tienes que decirle que vas a hacer anotaciones. Punto número 1. ¿No? Tienes que indicarle el uso de anotaciones. Y el punto número 2 es en qué paquetes están las clases controladoras. Paquete donde se encuentran las clases controladoras. ¿Ya? Eso tienes que indicarle. De acuerdo. Entonces, eso tienes que configurar ahí en ese archivo. Bien, por otro lado, tenemos que configurar el contexto de la aplicación. El contexto de la aplicación, entre otras cosas, tenemos por ejemplo la ubicación de los componentes de servicio. Vamos a verlo acá. Los componentes de servicio, o sea, el controlador se comunica con componentes de servicio. ¿Dónde le indicas eso? Bueno, eso está configurado entre estos dos, en este recuadro. Primero es aquí donde se configura. Aquí configuramos el contexto de la aplicación. Vamos a poner acá, en este archivo se configura el contexto de la aplicación. Aquí se configura el contexto de la aplicación según Spring. Entonces este archivo tiene que levantarse, tiene que cargarlo. ¿Quién se encarga de cargar ese archivo? Es este listener. Este listener es el responsable de cargar ese archivo y configurar el contexto de la aplicación. Así funciona. ¿De acuerdo? Es así como funciona. Entonces ya tenemos listo. Entonces revisemos esos dos archivos. Bien, antes de revisar esos archivos, vamos a revisar las clases, los paquetes sobre todo. Normalmente, este sería el paquete base.
y sobre este paquete base nosotros creamos dos paquetes. Vamos a crear dos paquetes nada más. Controller y el paquete service. El paquete controller y el paquete service. Bien, entonces este home controller, que es el controlador por default que está creando, lo vamos a mover. eh, Vamos a ver, por acá está refactor, mover al controller, porque es una clase controladora. Lo movemos, ya todo el trabajo lo hace el IDE. Esta clase controladora solamente tiene un controlador. Bueno, primero está usando la notación controller para decirle a Spring que esta es una clase controladora. Y en esta clase controladora tenemos configurado un controlador. Este controlador responde a este request. Este request significa cuando llamas directamente a la aplicación. ¿Y qué es lo que hace? Le dice que cargue este view. Este es el nombre de un JSP. Ya, entonces vamos a decir acá, este señor es el nombre de un JSP. Nombre de un JSP. De acuerdo. Eso es lo que retorna. El request dispatcher junto con el view resolver se va a encargar de ver la ubicación y la extensión. Entonces, en el servlet context, que es el archivo donde tú configuras el MVC de Spring, ¿qué le indicas? Primero le estás indicando que vas a usar anotaciones. Acá le estás diciendo que se va a usar anotaciones. ¿Anotaciones para qué? Para que uses el @controller. Para eso. Bueno, esta es la carpeta de los recursos, por ejemplo, los CSS, JS, etc. Este es el view resolver. Ese es el que te resuelve el view. El que le va a poner la extensión home.js y va a decir que en esta ruta se encuentra el JSP. ¿Ya? Lo puedes ver acá, mira, ve. Ahí está. Ahí debes ubicar tus JSP. Y este es el paquete donde van a estar las clases controladoras. Tenemos que agregarle aquí .controller porque hemos modificado la ubicación de las clases controladoras. Entonces, en este caso, como se ha cambiado la ubicación, la nueva ubicación de las clases controladoras, ¿cuál es? La nueva ubicación de las clases controladoras es, ¿cuál es? Sería pe.librosdigitales.demo app.controller. Esa sería la nueva ubicación de las clases controladoras, por lo tanto tengo que cambiar. Ahí es donde va a buscar las clases controladoras Spring. Pero no habría problema si lo dejamos así, porque busca en ese paquete y en los paquetes hijos. Pero con la intención de ser más explícito, más preciso, debemos cambiarlo. Bien, entonces aquí tenemos el view. Voy a actualizarlo. Aunque puedes con control barra espaciadora hacerlo de manera automática.
Bien, y en este otro archivo root context vamos a configurar el contexto de la aplicación. Vamos a decirle dos cosas nada más. Vamos a decirle que se va a usar anotaciones y que los componentes de servicios van a estar en este paquete. Para eso necesitamos habilitar un namespace. Te vas acá donde dice namespace y seleccionas context. Ya, entonces ya estamos listos. Bien, escribes context, control barra espaciadora y aquí tienes las etiquetas que puedes utilizar. Por ejemplo, context annotation config. Este es para indicarle que se va a usar anotaciones. Y luego context component scan, donde va a ser la búsqueda de los componentes de servicio. Mira, con control barra espaciadora es más fácil, ¿no? Listo, con eso ya tenemos configurado nuestro contexto básico para hoy día. Ya, grabamos y hacemos la prueba respectiva. Está funcionando. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer una aplicación muy sencilla, sumar dos números. Creamos una clase mateapp y le vamos a decir que esta es un componente de servicios. Usamos la notación service. Ahí está. Aquí está esta. Listo. Y solamente vamos a hacer un servicio. Sumar. Ahí está. Bueno, su operación es bastante sencilla, ¿no? La idea no es aprender a sumar, la idea es ilustrar cómo funciona Spring MVC. Ya tenemos esto. Por otro lado, voy a crear una página JSP para que sume. Entonces, una página JSP file y le vamos a decir suma. Vamos a agregarle un título. Calcular suma. ¿Ya? También agregaremos aquí un título. Calcular suma. Un formulario. Método de envío. Post. Y el action. Vamos a poner sumar.html. Podrías ponerle cualquier extensión. Por ejemplo, vamos a ponerle libros digitales. Cualquier extensión puedes ponerle. Funciona. Ya, vamos a hacerlo con libros digitales para que tú veas que funciona y puedes poner cualquier otra extensión. Es usual poner HTML, pero vamos a hacer la demostración de esa forma. Entonces aquí vamos a indicar que se va a ingresar un número. Y acá name N1.
El nombre del campo es N1. Copiamos. Número 2, N2. Y un botón para que lo envíe. Un botón. Submit. Value. Acá. Procesar. ¿De acuerdo? Y el resultado lo vamos a ver acá abajo. ¿Está? Vamos a ver la suma en este caso. De la siguiente manera. Suma. Este suma es un dato que va a enviar el controlador. Sería parte del modelo. Recuerden ustedes el modelo. El controlador envía el modelo, o sea, los datos, y ese dato viaja para acá. Cuando se hace el request, vienen los datos, o sea, los campos del formulario, y eso se pueden mapear hasta acá. Ya. Entonces tengo sumar punto libros digitales. Ya, vamos al controlador. Entonces en el controlador voy a crear el método procesar suma. Bueno, el view a donde debe retornar ya lo sabemos, que es suma. Ya, voy a poner eso para que no haya error. Ahí está. Bien, primer dato serían los parámetros. Ya, los parámetros. El primer parámetro, número 1. Segundo parámetro, número 2. Ya, número 2. Y luego tenemos el modelo. El modelo es lo que se va a enviar al view. Bien, entonces yo tengo que mapear este señor con la página, con este campo. De acuerdo, tengo que hacer el mapeo. Ahí está. Voy acá al controlador y acá está. Entonces tengo que hacer el mapeo. Tengo que mapear este campo con este parámetro. Request es otra anotación para parámetro. Y aquí viene el nombre del campo, N1. Igual acá. Request N2. Ya, listo. Ya tengo los parámetros resueltos. Ahora tengo que calcular la suma. O sea, tengo que hacer el proceso. Pero para eso necesito el service. Entonces aquí voy a declarar el service. Private mate service. No lo reconoce. Bueno. Service. Así. No lo reconoce porque no lo he grabado todavía. Entonces acá le voy a poner que es un que lo inyecte. Auto will. Así. En ese caso automáticamente va a inyectarlo. Falta importarlo. Voy a grabar todo ya para que vean. Entonces lo que va a hacer, está compilando. Ya grabé todo. Entonces
Le he puesto mate app, no le he puesto mate service. Por eso que no lo reconoce. Voy a renombrarlo. Refactor rename. Es mate services. Service. Ahí está. Mate service. Next. Ya, listo. Mate service. Y ahora sí. Importar mate service. Ya lo importó. Ahí tiene el mate service. Listo. Ya lo importó. Entonces tengo mate service. Bien. Ya tengo mate service. Ya lo reconoce. Ya puedo usarlo acá, ¿no? Entero suma igual mate service punto sumar n1 n2. Bueno, acá no tengo n1 n2, acá tengo num1, número 1, número 2. Ahí está. Y eso tiene que ir en el model. Model punto, acá, el nombre con que voy a guardar el dato debe ser suma, este es el valor de acá. Acá le pongo suma y acá el valor suma. Pero este método aún le falta. Todavía no responde este request. ¿Ya? ¿Cómo hacemos que responda ese request? Arroba, otra anotación, request mapping. Bien, tiene varios parámetros. El primer parámetro sería el value. Aquí le vamos a indicar que este va a responder a este request. Y luego el método. ¿Qué método está usando para enviar los datos? El método post. Ahí está. Ya, entonces ahí tenemos el método post. Ya estaría funcionando ya. Ya, pero yo quiero que cuando cargue la aplicación ejecute de frente su suma. Ya, entonces voy a poner acá suma. En lugar de home, que cargue suma. Guardamos todo. Ya se fueron todos los errores. Ahora lo vamos a ejecutar. A ver. Ahí está. Lo ejecutamos. Ahí está. Ahora vamos a intentar sumar dos números, 56 y 45. ¿Se dan cuenta? Ya está respondiendo. Bien, como pueden ver, ha sido bastante ilustrativo, bastante fácil. Spring MVC. Sobre todo que te despreocupas de muchas cosas que tienes que hacer cuando programas con servers, ¿no? Por ejemplo, el mapeos, ya aquí ya usas anotaciones, la lectura de los parámetros. También Spring tiene varias técnicas, varias formas de capturar los datos del request, ¿no? Tiene varias técnicas. En realidad, esto que estamos viendo acá es bastante poquito, es una demostración muy ilustrativa. Si quieres conocer más de Spring, bueno, ya sabes, en Libros Digitales tenemos cursos presenciales y también tenemos cursos virtuales de Spring. Bien, los esperamos. Eso ha sido todo. Finalmente, no se olviden que esta aplicación se encuentra en el Hangout de Spring MVC y en mi blog. ¿Dónde está mi blog? Creo que no está. Bueno, por acá está.
en mi blog vamos a tener vas a tener también acceso al video. El video también va a estar en YouTube, y desde mi blog también tienes acceso al video, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, eso ha sido todo, espero que te sirva.